Así que bueno, vamos a la palabra del Señor. Yo quiero que busquemos ahí en Primera de Pedro, por favor. Ahí nos van a ayudar con la pantalla. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer. Yo primero quiero leerte Reina Valera, después vamos a leer en la NBI para poder entender un poquito más claro la palabra de Dios. Así que si usted lo tiene, dígame amén. ¿Usted ya lo tiene? Vamos a la palabra del Señor. Ahí está en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice la palabra de Dios. En la NBI dice: deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán, ¿qué dice? En su salvación, dice la palabra de Dios. Todo este mes de julio estamos compartiendo una serie de mensajes que estamos compartiendo sobre creciendo. El primer domingo habíamos compartido: yo tengo que crecer en mi conocimiento con Jesucristo. Cada día anhelar parecerme a Él. Cada día yo tengo que anhelar, buscarlo a Él y parecerme a Jesús. Fue el primer mensaje de este mes. Y el domingo pasado habíamos compartido: yo quiero crecer, creciendo en el amor para con otros. ¿Cuántos se acuerdan eso? Amén. Creciendo en esa área de mi vida, del amor, del respeto, del valorar a mi hermano, a la otra persona, empezando desde mi familia, en mi iglesia, en el lugar que yo esté, de poder amar. Y decíamos, no solo ese amor a aquellos que son fáciles de amarlo, sino a aquellos que también son difíciles, porque Dios nos dice que tenemos que amar a nuestros hermanos. Su palabra dice que nosotros nos anhelemos, oremos unos a otros, que podamos reprendernos en la palabra del Señor unos a otros, que nos soportemos unos a otros. Y si nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, vamos a crecer en esa área de nuestras vidas también. Y hoy, como recién orábamos, en este domingo vamos a compartir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros anhelamos crecer en esta área de nuestra vida? Yo creo que muchos de nosotros necesitamos trabajar, necesitamos poner por obra la palabra de Dios, porque hay un aspecto fundamental en el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Ese aspecto principal en nuestras vidas, para que podamos crecer en lo espiritual, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios. Se refiere a la palabra de Dios. Si yo quiero ver el crecimiento espiritual en mi vida, tengo que leer la palabra de Dios, tengo que entender la palabra de Dios. Por eso muchos de nosotros podemos pensar con solo leerlo o escucharlo, pero tenemos que ponerlo por obra, tenemos que practicarlo. No solo es leerlo, escucharlo, no es simplemente una lectura, sino que hay las promesas de Dios, el crecimiento para nuestras vidas, el que nos va a ayudar a cambiar cada día. Si usted pone por obra lo que dice la palabra de Dios. Si no lo hacemos, si no ponemos por obra, nos quedamos solamente con ese dicho o lo que hemos leído, la palabra de Dios. Pero tenemos que poner por obra, tenemos que practicar cada día lo que dice la palabra de Dios. Y cuando lo ponemos por obra, ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra conducta. Ahí empieza a trabajar en cada área de nuestras vidas.
Ahí cuando nosotros empezamos a ver nuestra vida cambiada, cuando nos damos cuenta que algo está pasando en nuestras vidas, cuando ponemos por obra la palabra de Dios. Y yo quiero dejarte esto: aquellas naciones que pusieron sus fundamentos, sus bases en los principios de la palabra, en los principios bíblicos, fueron países que prosperaron, que crecieron, fueron países fuertes. Y aquellos que ignoraron la palabra de Dios fueron países débiles, se volvieron pobres porque menospreciaron la palabra de Dios, porque dejaron de lado la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Lo mismo pasa en nuestra vida, hermano. Yo tengo que poner por obra la palabra de Dios. Yo tengo que practicarla, yo tengo que leer la palabra de Dios. Por eso crecer en la palabra es mucho más que conocer versículos y datos históricos que nos dice la palabra de Dios. Es descubrir la revelación de Dios para el hombre, lo que tiene Dios para cada uno de nosotros, lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Por eso usted tiene que anhelar entrar esos secretos donde el Señor te va a revelar, donde el Señor te va a hablar. ¿Qué es lo que quiere para tu vida, para tu familia? ¿Qué es lo que el Señor anhela para vos? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con tu vida? Aquel que cree en la palabra de Dios es porque lo pone por obra, porque lo practica. Yo no puedo compartir la palabra de Dios si yo no lo creo, si yo no lo practico. ¿Cómo puedo llevar a alguien o decirle o hablar con esa persona que la palabra de Dios es eficaz, que la palabra de Dios se cumple, que la palabra de Dios nos cambia, nos transforma, si yo no lo vivo, si yo no lo practico? Y mejor ejemplo que nuestro Señor Jesús, un ejemplo de vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él daba cuando estaba con las multitudes, estaba en ese lugar, siempre tenía una palabra, siempre compartía un versículo de la palabra de Dios, y la gente estaba maravillada y la gente estaba ahí atento para escuchar qué es lo que tenía el Señor para decir. Y yo creo que es un buen ejemplo para imitar, de practicar, poner por obra la palabra de Dios. Hermano, tenemos que tomarnos un tiempo, así como tenemos un tiempo de nuestra comunión con Dios, un tiempo en la mañana donde buscamos a Dios. Tenemos que tener un tiempo de un devocional, de leer la palabra de Dios, de anotarse. Solo creemos de la Biblia aquello que lo practicamos. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Solo creemos aquello que lo practicamos, que lo vivimos, que ponemos por obra. Porque otros libros, hermanos, están hechos para información, para que podamos informarnos. Pero la palabra de Dios está escrita, está hecho para nuestra transformación. Amén. Hay muchos libros que podamos leer, todos, tal vez los que estamos, la mayoría que estamos acá, siempre estamos leyendo un libro tal vez que nos llama más la atención, o aquel que está estudiando, o aquel que le gusta algún autor, pero eso es información intelectual, información. Pero dice la palabra de Dios está hecha para transformar nuestras vidas, para transformarnos. Por eso usted lo tiene que leer, usted lo tiene que practicar. La Biblia dice ahí en San Lucas 5:1, la gente se agolpaba sobre nuestro Señor Jesús para oír la palabra de Dios. La gente estaba ahí, la multitud estaba atento a lo que iba a decir nuestro Señor, esa palabra que había preparado para ese lugar, para ese tiempo, para ese momento, para compartirla. Y también dice ahí en Lucas 8:21, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Guardan en su corazón, la practican, la viven.
para que haya un cambio, una transformación en nuestra vida. Hermano, podemos tener muchos años en la iglesia como cristianos, pero si no ponemos por obra lo que dice la palabra, si no lo practicamos, no lo guardamos, no lo vivimos, no va a haber un cambio en nuestras vidas, no va a haber una transformación en nuestras vidas. Pero si yo lo practico, si yo lo vivo, lo pongo por obra, algo tiene que ocurrir. ¿Cuántos dicen amén? Algo tiene que pasar en nuestras vidas, porque la palabra, lo que dice la palabra se cumple. Si nosotros lo vivimos, dice la palabra, va a cambiarnos, nos va a transformar. Si yo lo guardo, lo practico, va a cambiar mi vida, va a transformar nuestras vidas. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en tu corazón? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué lugar tiene? ¿Qué lugar tiene la palabra en mi corazón, en mi vida? Uno de los padres de la iglesia dijo, ignorar las escrituras es ignorar a Cristo mismo. Ignoramos la palabra de Dios, ignoramos a Dios mismo. Por eso, hermano, es una bendición que podamos escuchar la palabra de Dios. Es una bendición que nos comparten la palabra de Dios. Pero tiene que haber una parte activa en nosotros. Tiene que haber esa parte activa de poner por obra, de guardar, de trabajar, de vivir lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y hoy vamos a compartir 3 puntos que nos van a ayudar a entender un poquito más. Uno de los primeros puntos es el poder de la palabra de Dios. Cuando estamos frente a la palabra de Dios, estamos frente a Dios. Decíamos recién, si yo ignoro la palabra de Dios, ignoro a Dios también. Pero cuando estamos frente a la palabra de Dios, cuando nosotros nos tomamos un tiempo de leer, de poder entender la palabra de Dios, estamos frente a Dios mismo, porque Él nos habla a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Él volcó su espíritu, su corazón en su palabra. Por eso, hermana, hermano, usted tiene que trabajar en esas áreas de su vida. Poner por obra lo que dice la palabra de Dios. Y ahí dice en Hebreos 11:3, la palabra operó en la creación del universo y de todas las cosas. A través de la palabra se hizo lo que no había, lo que no existía. Ahí está en el Salmos 9:7 y también en Hebreos 4:12. La palabra es poderosa para obrar en el corazón del hombre. Dice la Biblia, es como esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma, donde trae convicción, donde trae cambio en nuestras vidas. Si yo le doy lugar a la palabra de Dios en mi vida, en mi corazón. Esa palabra que toca lo más profundo de nuestro corazón, que nos lleve a tomar decisiones correctas, que nos lleve a tomar decisiones sabias para el cambio, para la transformación de nuestras vidas. Por eso dice la palabra, es poderosa para obrar en lo más profundo del corazón del hombre, para que podamos entender que Dios nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Los hombres no rechazan la Biblia porque se contradice a sí misma, sino porque los contradice a ellos mismos. ¿Cuánto entienden eso? ¿No les pasó eso? Que parece que estaba todo bien, que parece que la decisión que usted iba a tomar era la correcta, pero cuando usted va a la presencia de Dios y el Señor te da una palabra de decir, wow, lo que el Señor me salvó, lo que el Señor me ayudó a no tomar esta decisión
que para mí era lo correcto, para mí era bueno. Pero Dios nos muestra a través de su palabra que no es correcto, que no es bueno para nuestras vidas. O tenemos una forma de pensar, un pensamiento, o venimos con estructuras en nuestras mentes, y cuando empezamos a leer la palabra de Dios, cuando el Señor empieza a obrar en nuestras vidas, nos damos cuenta de lo que teníamos en la mente. No sirve para nada. ¿A alguien le pasó eso? Porque la palabra de Dios nos lleva a confrontarnos, a entender lo bueno, lo correcto, lo recto que quiere Dios para nuestras vidas. Ahí en primera de Pedro 1:23 dice la palabra de Dios: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. ¿Usted lo escuchó? Si usted tiene su Biblia, está un poquito ahí, dice primera de Pedro 1:23. Dice la palabra: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nos hemos convertido a Dios por su palabra. Amén. Nuestra fe crece por medio de la acción de la palabra. Si yo no lo practico, si yo no pongo por obra, hermano, mi fe va a estar ahí. Pero si yo practico, creo, pongo por obra, mi fe crece porque yo creo, lo vivo, lo practico y veo lo que Dios está haciendo en mi vida, en mi familia, en mi iglesia. Pero yo tengo que practicar, yo tengo que vivir, yo tengo que guardar en mi corazón. Y la palabra es un arma fundamental en la guerra espiritual. Porque nos habla la palabra de la armadura que uno tiene que ponerse para que podamos resistir a las artimañas, al engaño del enemigo. Porque la palabra de Dios dice esto. ¿Se acuerda usted cuando el diablo a nuestro Señor Jesús, cuando estaba en el desierto, le decía: pero la palabra dice esto? Sí. Hermano, pero si yo pongo por obra, vivo la palabra de Dios, mi fe crece, mi fe se fortalece, y yo voy a estar preparado para el engaño, las artimañas del enemigo. Cuando el enemigo viene con esas murmuraciones en el oído, yo le voy a decir: la palabra de Dios dice esto. Amén. Por eso es un tiempo donde tenemos que poner por obra lo que Dios nos está hablando. ¿Cuántos de nosotros queremos crecer en todas las áreas de nuestra vida? Yo creo que todos los que estamos aquí, todos. Pero hermano, es tiempo de poner por obra la palabra de Dios. Es tiempo de practicarla, de guardarla. Y el segundo punto, la necesidad de la palabra de Dios. La necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay una advertencia muy clara del Señor. Dice: el que se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Dice ahí en Marcos 8:38. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre, habla de nuestro Señor Jesucristo, se avergonzará también de él. Yo quiero llevarte a que vos puedas afirmar tu vida en la palabra de Dios. Ese fundamento sólido, esa base sólida. Cuando vengan luchas, dificultades, cuando vengan situaciones en tu vida, puedas permanecer, puedas estar fuerte, puedas salir victorioso, porque el fundamento de tu vida está basada en la palabra de Dios. No un mero conocimiento,
No solo porque oí o escuché, sino porque usted pone esa base, ese fundamento en la palabra de Dios. Usted va a tener la victoria. Usted va a salir victorioso de cualquier situación. Y usted va a permanecer en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero tiene que ser ese fundamento en nuestras vidas. Nos tenemos que afirmar a la palabra de Dios y que la palabra de Dios abunde en nuestras vidas. Que yo pueda retener, que yo pueda guardar tal como he recibido de Dios en mi corazón. Hermanos, si nosotros decíamos esa base, ese fundamento en nuestras vidas a través de la palabra de Dios, decíamos que la palabra de Dios abunde en nuestras vidas y que estemos preparados para dar testimonio del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque si nosotros, hermanos, ponemos por obra, si nosotros decíamos estos 3 puntos que hablábamos, nosotros ponemos por obra en nuestras vidas. Que estemos preparados porque vamos a dar testimonio del favor, de la gracia de Dios en nuestras vidas. Decíamos, tiene que pasar algo si yo pongo por obra la palabra de Dios. ¿Cuánto le dicen al Señor en esta mañana? Señor, yo voy a anhelar todos los días que tu palabra abunde en mi vida. Yo voy a estar preparado para dar testimonio. Señor, esa palabra sea esa base en mi vida, en mi familia, para que yo pueda permanecer, para que yo pueda estar firme todos los días. Que en esta mañana podamos decirle eso al Señor. Y para terminar, la aplicación de la palabra de Dios. Que yo pueda aplicar, que yo pueda poner por obra. Yo quiero compartirte algunos puntos. ¿Cómo podemos ser personas de la palabra de Dios? ¿Cómo puedo ser yo una persona de la palabra de Dios? ¿Cómo puedo ser yo esa persona de la palabra de Dios? Uno de estos puntos importantes, hermano, que vos te presentes delante del Señor con humildad, con un corazón humilde, con un corazón quebrantado. Si nosotros nos presentamos delante de Dios diciendo, Señor, ya sé esto y lo otro, no esperemos que el Señor nos hable. No estamos hablando tal vez de un conocimiento, no estamos hablando de un libro común que tal vez usted ya lo sabe, de un tema que usted tal vez ya lo escuchó, lo trabajó. Estamos hablando de la palabra de Dios. Usted tiene que presentarse con un corazón humilde, buscando esa palabra de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Tiene que haber humildad en nuestro corazón. Tiene que haber ese quebrantamiento en mi corazón cuando yo estoy delante de Dios. Necesitamos esa actitud de humildad. Y si usted está anotando, después búsquelo en Santiago 1:21. Necesitamos dedicarnos a leer la palabra de Dios. Por eso decíamos, es importante leerla, estudiar, tomarse un tiempo con la palabra de Dios. No solamente venir y decir, uy, dice el versículo y esto, y chao, guardo y me voy. No, tomarnos un tiempo, dedicar tiempo a la lectura de la palabra de Dios, estudiarla, anotarnos de lo que el Señor nos habla. Ahora no podemos poner excusas. A veces venimos a orar y dice, uy, me olvidé traer un anotador, me olvidé traer una lapicera. Muchos de nosotros tenemos un celular. Tal vez muchos de nosotros cargamos una tablet, un iPad, y ahí tenemos un bloc de notas o tenemos una partecita para anotarnos. Así que usted lo puede hacer, no tenemos excusa. Tenemos para poder anotarnos y poder trabajar en esa palabra que Dios nos da.
Porque siempre el Señor nos habla en primera persona. Siempre la palabra de Dios es para aquel que lo lea, el que lo busca al Señor. Porque Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y tenemos dos instrucciones. Decíamos, necesitamos una actitud humilde. Yo necesito dedicar tiempo en leerla y estudiarla. Y yo necesito estar a diario con la palabra de Dios. Necesito estar todos los días, cada mañana, con la palabra de Dios. Y necesito prestarle atención. Por eso la palabra dice, métete al cuarto, cerrá la puerta, encerrate y ahí búscame a mí. El Señor nos habla que tenemos que tener un lugar a solas con Dios, de apagar el celular, de apagar todo, para que no nos interrumpa, para que podamos estar a solas con el Señor, escuchar su palabra, prestarle atención a lo que dice su palabra, estudiarla, anotarla, guardar su palabra en nuestro corazón. Pero yo tengo que darle tiempo, la importancia. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Necesitamos tener un tiempo a solas con Dios también. Hermano, yo quiero animarte en esto. No sé si es la palabra correcta, animarte. Yo creo que todos como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que la importancia de la oración. Necesitamos tener comunión con Dios todos los días. Apartar un tiempo a estar a solas con Dios. Si yo no le busco al Señor, si yo no aparto un tiempo a estar a solas con Dios, menos voy a entender la palabra de Dios. Porque ahí es el Espíritu Santo donde nos trae esa palabra, nos hace entender. Necesitamos orar, necesitamos estar a solas con Dios. Y necesitamos depender del Espíritu Santo para aplicar la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para que esa palabra podamos poner por obra, que la podamos aplicar, para que la podamos vivir, la podamos guardar en nuestro corazón. Ahí está el Espíritu Santo. Dale lugar. Necesitamos depender del Espíritu Santo para vivir y aplicar la palabra de Dios. Y yo quiero preguntarte en esta mañana si estás creciendo en la palabra de Dios. ¿Eres una persona de la palabra de Dios? ¿Cuántos en esta mañana pueden decir: yo deseo que mi vida esté saturada de la palabra de Dios? ¿Cuántos en esta mañana pueden decirle: Señor, yo deseo que mi vida esté llena de tu palabra, saturada de tu palabra? Hermanos, si no tomamos en serio la palabra de Dios, no estamos tomando en serio a Dios. Por eso decíamos en una parte de la palabra, si ignoramos la palabra de Dios, ignoramos a Dios. Si nosotros nos avergonzamos de su palabra, nos avergonzamos de Dios. Si nosotros no tomamos en serio la palabra de Dios, no estamos tomando en serio a Dios. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Usted tiene que tomar en serio la palabra de Dios, porque la palabra, la Biblia, es ese alimento que nos nutre, ese alimento que nos fortalece. Pero yo lo tengo que anhelar, lo tengo que vivir, lo tengo que practicar, lo tengo que anhelar en mi vida. Y la palabra, Cristo es hecho, la palabra hecho carne. Hermano, anhelá en este tiempo. Ponete a cuenta a Dios si has dejado de lado la palabra. Que en esta mañana puedas decirle al Señor: Señor, yo quiero todos los días leer tu palabra, vivirla, practicarla, guardarla en mi corazón. Si yo vivo, lo pongo por obra.
nosotros vamos a crecer. Vamos a avanzar cada día. Y que nuestro anhelo sea ser como Jesús. Parecernos a Él. Parecernos a Él. Amén. Estudia la Biblia para ser sabio. Créala para estar seguro. Y si vos lo practicás, vas a vivir en santidad. Amén. Tenemos que leer la Biblia. Dice, si nosotros lo leemos, lo practicamos, vamos a ser sabios. Si yo estudio la Biblia, voy a ser sabio. Si yo lo practico, si yo lo creo, voy a estar seguro de lo que dice la palabra de Dios. Y eso me va a ayudar a vivir una vida en santidad. Me va a llevar a vivir una vida rendida a Dios. Me va a llevar a vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios para vivir, hermano. Tenemos que conocer lo que dice la palabra. Y yo, para terminar, quiero compartirte esto. Cuentan que un capellán se aproximó a un herido que estaba ahí en una batalla y le preguntó: ¿quieres que te lea la Biblia? Y este soldado herido le dijo: primero, dame de comer. Este herido suplicó. Y este capellán le dio lo último que tenía. Un pedacito de pan se lo dio. Y le dijo: ¿quieres que te lea la Biblia? Y este soldado le dijo: tengo frío. Y el único abrigo que tenía este capellán se despojó y lo abrigó a este soldado herido. Y le preguntó nuevamente: ¿querés que te lee la Biblia? Y este le dijo: tengo sed. Y este hombre le dio lo último que tenía de agua. Y sabía que lejos de ahí, no había un lugar cercano, no había agua. Lo poco que tenía se lo dio. Y cuando comió, lo abrigó y lo dio lo último que tenía de agua también, y le preguntó: ¿quieres que te lee la Biblia? Y este soldado respondió: quiero conocer a ese Dios de bondad. Quiero conocerle a ese Dios de bondad que vos me hablás. Por eso, si nosotros queremos dar a conocer a Dios, no solamente necesitamos conocer, oír la Biblia, sino que tenemos que vivir y practicarlo. Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Cuando yo lo vivo, yo lo practico, yo puedo compartir con otros. Ocuparme de la necesidad de otros. Y creer que Dios puede hacer algo en esa persona también. Porque este hombre le pudo haber dicho: yo quiero compartirte de la palabra, pero bueno, vos no querés. Pero esto se tuvo que despojar de todo lo que tenía para ayudar. Y él entendió y le dijo: bueno, quiero conocer a ese Dios de bondad que vos me querés hablar. Qué tremendo eso, ¿no? Qué importante poner por obra la palabra de Dios. Para dar a conocer a Dios no se necesita solamente conocer la Biblia, sino vivir la forma que Jesús nos enseñó, la forma que Jesús vivió. Y yo quiero pedirte que te pongas de pie. La forma que nuestro Señor Jesús nos enseñó, lo que dice la palabra de Dios. Levanta tus manos. Dale gracias a Dios por su palabra. Pedile a Dios que en este día, Señor, pueda ayudarte. Que el Espíritu Santo pueda guiarte a tomar buenas decisiones. Decíamos aquellas naciones que pusieron
En sus fundamentos los principios bíblicos han prosperado, han sido fuertes. Y aquellos que lo ignoraron, que dejaron de lado su palabra, se volvieron pobres y débiles. Señor, yo te pido en esta mañana que tu palabra hoy, Señor, que has sembrado, Espíritu Santo, en nuestro corazón, dé fruto. Que nos ayude, Señor, a poner por obra cada día. Señor, que yo anhele cada mañana venir a tu presencia, buscarte, anhelarte a ti, Señor, y anhelar en mi corazón de leer tu palabra. Que yo pueda poner por obra, que yo pueda guardarla, Señor, y vivirla y practicarla. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Obra en esta mañana, Señor, en nuestras vidas. Por favor, Dios, que cada uno de nosotros, Señor, podamos decirte en esta mañana si estamos creciendo en tu palabra. Que cada uno de nosotros podamos preguntarnos: Señor, ¿estoy creciendo en tu palabra? Que puedas decirle: Señor, soy una persona de tu palabra. Y que puedas decirle: Señor, yo anhelo, deseo estar saturado, lleno de tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Si nosotros estudiamos tu palabra, yo entiendo, Señor, que voy a ser sabio en las decisiones. Si yo creo en tu palabra, yo voy a estar seguro, Dios. Y si yo la practico, Señor, voy a vivir una vida en santidad. Voy a vivir una vida entregada a ti, una vida rendida a ti, Señor. Obra, Espíritu Santo, por favor, Dios. Tocanos, tocanos, Dios. Tocanos, Dios. Pedile al Señor que obre en tu vida. Queremos ser una iglesia, Señor, que anhele tu presencia. Una iglesia, Señor, que anhele tu palabra, que viva y lo practique todos los días, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Trabaja, Dios, en nuestras vidas. Trabaja, Espíritu Santo. Por favor, Dios. Por favor, Dios. Por favor, Dios. Aleluya. Levanta tus manos. Adórale a Dios antes de terminar este tiempo. Adórale a Dios, adórale a Dios. Sí, Señor. Bendito Dios, bendito Dios. Por mucho tiempo